Bueno, hola, bienvenidos a ADEPA, los que están presencialmente, y gracias por seguirnos a quienes nos están viendo en este momento por ADEPA TV. La idea de esta videoconferencia es abordar el futuro a secas, qué está pasando en América Latina, qué perspectivas hay a nivel internacional, y al mismo tiempo, a partir de un abordaje general sobre lo que nos espera, concentrarnos en el futuro específico de los medios de comunicación tradicionales y también ver qué está pasando en el universo digital y ver cómo se puede dar la transición de los medios de comunicación tradicionales hacia ese espacio. Bueno, acá tenemos a dos amigos de ADEPA, dos conocidos de todos los que estamos en el sector periodístico. John ha sido director comercial de EFE durante 6 años, conoce mucho a las agencias de prensa en general, ya que antes trabajó en Reuters y antes estuvo en UPI, fue corresponsal además de medios norteamericanos. Hoy es uno de los asesores de FOPEA, así que está trabajando intensamente allí, y es un hombre que conoce muy bien tanto el sector específicamente editorial como el sector comercial, así que de esa combinación rara dentro del sector puede aportar una visión más que interesante sobre qué va a ocurrir con los medios de comunicación de aquí en adelante, o qué tendencias ya se vislumbran, para tratar de tener un panorama más o menos claro de hacia dónde van las cosas. Diego ha estado también acá con nosotros en distintas oportunidades, estuvo dando un taller en la última asamblea de ADEPA en Bolívar. Diego es el director de Adsplosion, que es una consultora especialista en cuestiones digitales. Hoy está llevando adelante una reestructuración en la agencia DIN, tiene muchísima experiencia en muchos diarios, ha trabajado en Clarín, ha trabajado en Perfil y ha asesorado a muchísimos medios gráficos. Así que Diego va a concentrarse en su tema, que es qué está pasando en el área digital y qué podemos hacer los diarios en particular, los medios gráficos en general, para tratar de adaptarnos a los cambios, a las nuevas demandas de los usuarios y ver qué perspectivas hay hacia adelante. Bueno, Fernando es la primera vez que está aquí con nosotros. Fernando es un viejo amigo mío, ya él vive entre Washington y Santa Bárbara. En Santa Bárbara es profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de California, en Washington es el director del Instituto de la Universidad de California en general en esa ciudad. Fernando es uruguayo, vivió muchos años en Venezuela, donde hizo una licenciatura en filosofía, luego hizo un PhD en la Universidad de California en Los Ángeles, para luego pasar a ser profesor de la Universidad de California en Santa Bárbara y en distintas universidades norteamericanas, como la Universidad de Princeton, entre otros prestigiosos centros educativos. Fernando conoce mucho la política dura, ya que ha sido asesor del Partido Demócrata, ha trabajado con la administración Clinton, ha sido asesor de Al Gore, ha participado en campañas presidenciales, y un tema en el que Fernando se ha concentrado en todos estos años es el futuro de América Latina, el futuro del mundo en general, que es una cuestión que los latinoamericanos en general dejamos de lado. Estamos llenos de historiadores, de analistas del presente, pero de pocos analistas sobre lo que puede ocurrir con nuestros países, y creemos que ese es un déficit que hay que llenar, así que Fernando nos puede ofrecer un panorama interesante sobre esto. Los que están aquí hoy presencialmente se van a llevar un libro que hicimos con Fernando ya hace 10 años, sí, donde tratamos casualmente el futuro de Estados Unidos, el futuro de América Latina, y creo que le pegamos en bastantes cosas, ¿no? Así que, bueno, la idea de la videoconferencia es 15 minutos cada uno. Empezaría Fernando con un panorama global, luego seguimos con John con una visión sobre los medios, y finalmente abordamos el capítulo de internet al final con Diego. A partir de allí pueden hacernos llegar todas las preguntas que quieran a la dirección que ya tienen todos ustedes, o los que están presencialmente, para abrir un pequeño debate después de las exposiciones. Así que Fernando, empezamos con Fernando. Bueno, voy a ver si puedo poner el futuro del mundo en 15 minutos. Un poco un desafío, pero voy a tratar. Gracias por invitarme, gracias por estar aquí, todos los que vinieron y los que están mirando a través de esa cámara que tengo ahí, gracias también. Voy a presentar 2 o 3 escenarios nada más, no tengo más tiempo de eso, y luego veo si América Latina, cómo enganchamos a América Latina en esos escenarios. Pienso que eso va a salir más de las preguntas y las respuestas que hayan al terminar. Primer escenario, empecemos con un escenario, digamos, optimista. Los pesimistas siempre son los que más tienen
digamos, popularidad, porque la gente tiene un sentido por lo dramático, y entonces a la gente le encanta escuchar también los escenarios, digamos, de caída. Esperemos que estos no sean todos así. El primero es lo que se llama convergencia, ¿verdad? Hay varios autores en este tipo de escenario y han escrito muchísimas cosas, generalmente economistas, han escrito acerca de este asunto de la convergencia, donde se entiende la globalización como un proceso que en realidad, cuando uno lo mira en una larga perspectiva histórica, evidentemente es algo en lo cual países menos desarrollados, antes se decía subdesarrollados, ahora se dice en vía de desarrollo, lo que ustedes quieran usar para ese término me parece bien, y los países más avanzados, digamos, están convergiendo en los mismos intereses y la interdependencia hace de esto un mundo mejor. Eso se hace mirando a una perspectiva histórica de largo alcance. Hay varios en esto, como le digo, Michael Spence, Premio Nobel de Economía, una serie de personas, y lo que dicen que, bueno, que hasta 1750, que era el siglo XVIII, el crecimiento, digamos, total económico del sistema internacional era totalmente mínimo, era negligible. En realidad, antes de ese tiempo, si uno mira cuánto crece, digamos, las economías a nivel global, es 0.3, 0.1 en algunos casos, es totalmente pequeño. Después de 1750, que tiene que ver con la revolución industrial, la revolución de las comunicaciones de ese tiempo también, ¿verdad? Empieza a haber un crecimiento mucho más acelerado. Vamos a un crecimiento en el cual 16% de la población del mundo se beneficia. Antes de eso no se beneficiaba más del 4% de la población, ahora 16% de la población se van a beneficiar. Y evidentemente después de ese tiempo hay un padrón, dicen esta gente, de convergencia en los 250 años que siguen. En ese padrón de convergencia, los 250 años que siguen, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, 750 millones de personas se ven beneficiadas por este padrón. O sea, vamos yendo en avance del 16% a 750 millones de personas, igual 4.000 millones quedaban atrás. Después de los años 50, sí vemos que este padrón sigue, digamos, funcionando, y hay tres cosas que ellos miran. Uno es la revolución del Internet, de lo cual hablaremos con Diego luego. Sobre todo eso implica que las transacciones se hacen mucho más rápidamente y, por supuesto, esto acelera el proceso de crecimiento. La otra cosa es que ellos dicen que hay dos cosas que nunca en la humanidad se habían dado, que es revolución de comunicaciones como el Internet, con varias revoluciones industriales. No estamos hablando de la revolución industrial, ¿verdad?, del siglo XVIII, sino que estamos hablando de varias otras. Se identifican 6 revoluciones industriales distintas, y esta combinación de 6 revoluciones industriales distintas más este avance del Internet, etcétera, etcétera, las comunicaciones, crea un mundo de convergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que le pasa a los países menos desarrollados va a afectar mucho más a los países desarrollados, y lo que se haga en los países desarrollados afecta mucho más a los que no están tanto en días de desarrollo. Hay un cálculo, esto estoy diciendo rápido porque tengo 15 minutos, 2030, dice todo el mundo, es una cifra mágica porque no sabemos en realidad qué demonios va a pasar en el 2030, me parece un poco extraordinario, pero ahí está esa cábala, ¿no? Ustedes van a ver que muchos autores están con el 2030, 2050, ese tipo de cosas. Yo pienso así que una de las razones es que para el 2050 quizás esté muerto yo, entonces no me pueden hacer responsable de lo que diga. Entonces, bueno, tengo estas cifras, ¿no? Como Friedman, que habla de los próximos 100 años y qué sé yo, ¿no? Para el 2030, 60% del mundo, dicen ellos, va a estar envuelto en este proceso de convergencia, ¿verdad? O sea, son buenas noticias para América Latina. América Latina es una de las áreas que esta gente ve como número, digamos, 1 y a veces 2, ¿verdad?, en la integración de la convergencia. Por supuesto que el sudeste asiático es parte de los países que se van a integrar a esto. Ya hay países en el sudeste asiático y también en Asia que están en esta convergencia, pero América Latina poco a poco se está integrando. Algunos países de América Latina están dentro de la convergencia, como Brasil. Algunos países como Argentina están en el borderline, están en el medio, digamos, en la frontera de esta convergencia. Otros, como Colombia, dicen se van a agregar a esta convergencia, y México pues tiene graves problemas y mucha gente lo ve como no agregándose a esa convergencia, a pesar de NAFTA, ¿verdad? A pesar de NAFTA, en México no se agrega. Pero si para el 2030 tenemos 60% del mundo envuelto en esta convergencia, con
unas tasas de crecimiento que van del 5% al 10%, ¿verdad?, a nivel global, es un fenómeno único en la humanidad, en realidad, para el 2030. Esto nunca se dio antes y es un poco el argumento que hace esta gente, ¿verdad?, que es un argumento optimista. El escenario final es quizá que un 75% del mundo se vea envuelto en esto para el 2035 o 2040, es el escenario final. Y bueno, si vemos las tasas de crecimiento de 10% y volvemos, por ejemplo, a, qué sé yo, Francia bajo Luis XIV, digamos, ¿verdad? El gran apogeo de Francia era 0.5% la tasa de crecimiento bajo Luis XIV. Todo esto suena fantástico. Ahora, claro, dentro de esta teoría están aquellos pero, ¿no? Pero si esto pasa, pero si lo otro pasa, alguna cosa pasa, lo otro no pasa. Los peros son, el padrón de convergencia es sustentable para todo el mundo, o sea, se puede mantener en equilibrio. ¿Cómo son las desigualdades dentro de ese padrón de convergencia, ¿no?, de los diferentes países? Lo otro es cuánto lleva para un país, digamos, que es pobre, meterse en este padrón. ¿Y cómo lo hace? Pues la fórmula para un país pobre meterse en este padrón. No están hablando de la Argentina como país pobre. Samuelson hace mucho tiempo dijo que la Argentina no era un país pobre y que en realidad es una ilusión de los argentinos pensar que son pobres. Lo que es un país de mala institución política, pero no pobre. Pienso que, bueno, de repente eso, no sé, ustedes jugarán si es verdad o no, yo no estoy acá para jugar eso. Y el asunto, otro es el asunto de las burbujas, ¿verdad? Que estos optimistas ven las burbujas como un proceso de crecimiento hacia adelante. Los ven como una especie de purgas de crecimiento hacia adelante. No lo ven realmente estas burbujas como algo detrimental para las economías. Lo ven como un proceso de back and forth, ¿no?, de ir para atrás, para adelante. Y las burbujas siempre existieron, dicen ellos, lo que pasa es que antes eran mucho más espaciadas, ¿verdad? Ahora son mucho más juntas, justamente por la rapidez del proceso. Siempre estuvieron, pero son más juntas. Segunda posición de los economistas, esto es todo de economía, de los economistas. Esta es más deprimente, ¿verdad? Acá está Danny Roderick, y una serie de tipos. Bueno, Krugman ahora se unió a estos pesimistas, Samuelson también se está uniendo a estos pesimistas, etcétera, etcétera. ¿Qué dice qué? Dice que, bueno, la globalización sí es verdad, tiene todas estas cosas buenas y qué sé yo, pero tiene muchas cosas malas e insostenibles. Una de ellas no tiene control, está fuera de control. No hay organizaciones internacionales que puedan no solamente controlar, pero regular el proceso, ¿verdad?, de cambio rápido que la globalización ha traído. Tú me dices, ahora mismo, el futuro va a tener muchas más burbujas de las que hemos encontrado hasta ahora. La del 2008 fue realmente para ellos no demasiado seria, ¿no? Las que vienen ahora van a ser más serias, piensan ellos, ¿no? Necesitamos una reforma del sistema global. La pregunta es, ¿se puede hacer reformas en el sistema global o no? Hace muchísimos años, Joseph Stiglitz, ¿verdad?, que había trabajado en el Banco Mundial y que luego se va de ahí astutamente en un momento y dice, yo estoy en contra ahora de todo lo que he firmado antes, voy a escribir este libro, me voy a hacer millonario, y realmente lo hizo, a $2 por copia, 20 millones de copias, no le fue mal. Joseph Stiglitz hace muchos años dijo, lo que pasa con la globalización y lo malo de la globalización es que las instituciones que se supone que regulan la globalización, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el Inter-American Development Bank, el BID, todas estas cosas no funcionan, no funcionan. Las Naciones Unidas no funcionan, ¿verdad? La Organización de Estados Americanos nunca funcionó, decía él. Ninguna de estas organizaciones funciona. Entonces, la globalización fuera de control. Y escribe un libro acerca de esto. Esta gente toma de eso, pero mejora esta propuesta de Stiglitz, creo yo, la mejora, y dice una serie de cosas. Bueno, inclusive Larry Summers, Larry Summers era Mr. Globalization, ¿te acuerdas de Larry Summers? Que fue uno de los advisors de Clinton y que decía que globalización era la palabra mágica que iba a hacer el mundo un lugar mejor y donde la política clintoniana tenía que ser, ¿verdad?, la política exterior de Clinton tenía que ser la política de globalización. Él identifica la política exterior con ese cartelito de globalización. Aún Larry Summers, que ahora es también un advisor económico de Obama, ¿no?,
Él dijo que globalización así como está no funciona y está preocupado acerca de los estándares, ¿verdad?, de la fuerza de trabajo a nivel internacional, los precios de la fuerza de trabajo, los cambios del mercado de trabajo internacional, etc. Es la preocupación de Larry Summers. La pregunta es ¿quién comanda el sistema? No tiene master, el sistema no tiene nadie que lo dirija ni que lo comande. Estados Unidos no comanda el sistema, Rusia no comanda el sistema, China no comanda el sistema, los estados nacionales tienen jurisdicción dentro de un determinado territorio, de un determinado marco institucional, pero no tienen jurisdicción fuera de eso. Y esto crea un grave problema, porque política y economía siempre van juntas, ¿verdad? Es imposible separar las dos. Un mercado, digamos, sabio funciona sabiamente dentro de un contexto institucional sólido y regulado. Si uno saca ese contexto institucional sólido y regulado, quiero decir instituciones políticas, partidos políticos, renovación del poder periódica, voto institucional, bla, 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 todas estas cosas, transparencia, todas estas cosas. Si uno saca esto, este marco regulatorio político, el mercado solo se vuelve realmente totalmente fuera de control. Y no tenemos experiencia como seres humanos de un mercado internacional fuera de control. Nunca hubo. Siempre hubo un mercado internacional dominado por un poder. O eran los británicos, o fueron, ¿verdad?, antes de ellos, ¿verdad?, los romanos, o fueron quien fuera, los otomanos, ¿verdad?, en Asia. Alguien dominaba este sistema. Los británicos fueron siempre los que todos sabemos que lo dominaron mejor, ¿verdad? Alguien lo dominaba. Hoy está fuera de control, no hay máster. Entonces no hay un marco institucional dentro del cual este mercado global opere. Este divorcio entre el marco institucional y el mercado global causa las disrupciones que esta gente está preocupada de ver. La tarea del futuro, ellos la ven como esta tarea, pero esta tarea es imposible, porque mientras existan los digamos, países locales con su gobierno nacional, como la Argentina, Brasil, qué sé yo, tratando de realmente regular mercados pequeñitos que son como parcelas del mercado global, el mercado argentino, el modelo argentino, ¿qué es eso? Para esta gente no es nada. Para esta gente eso es un intento de realmente regular un pequeño pedazo de ese mercado que sin el resto del mercado tampoco funciona. Entonces no se puede regular ese pedacito sin tener realmente una mirada de todo el resto. Entonces, esto es, ¿qué es? El fracaso de la globalización. Esta gente está viendo el fracaso de la globalización. Paul Krugman salió hace poco a decir que todos los tratos que pueda tener Estados Unidos con los países de medio ingreso y de bajo ingreso, los pactos, digamos, comerciales que pueda tener Estados Unidos con ellos, afectan a los Estados Unidos mucho más hoy que nunca lo afectaron antes. Pero también lo afectan porque en esos países con los cuales Estados Unidos hace digamos, pactos comerciales, las instituciones funcionan mal. Entonces, si las instituciones funcionan mal, los mercados funcionan mal. Entonces, no se puede separar para esta gente mercado de institución, es lo opuesto del neoliberalismo, esta posición es negativa, pero lo opuesto del neoliberalismo, que pensaba que sí podía separar mercado de instituciones. Esta gente dice que no, y entonces tenemos un futuro que muchos han descrito like, you know, el neo-medievalism, la nueva etapa medieval. Estamos enfrentados ahora, ¿verdad?, con lo que dicen el regreso de la Edad Media, no en el sentido del oscurantismo religioso y nada de eso, pero el mercado es el nuevo Dios, ¿verdad? Hay nuevos papas, pero ningún papa realmente controla a este nuevo Dios, ¿verdad? Y el nuevo Dios nos está tragando a todos sin que tengamos control sobre él. A eso se refiere. 5 minutos, bueno. Economía y política. ¿Qué pasa en lo político? ¿Quién va a regir el nuevo sistema internacional que se viene? ¿Quién va a ser? Bueno, como dije, de acuerdo a la posición, no hay mucho que hablar de esto porque nadie lo va a regir del todo. Pero hay cientos de miles de personas y cientos de miles de libros, unos malísimos, otros mejores, y tú los conocerás, que hablan del decline de Estados Unidos. Al hablar del decline de Estados Unidos, de lo que se habla es quién demonios toma ese lugar. Si es que Estados Unidos es un hegemón, si es que Estados Unidos es la potencia más importante, ¿verdad?, que tenemos en el mundo globalizado de hoy. Si declina ¿quién impone las reglas? ¿Quién va a ser, digamos,
la contrapartida de este nuevo poder, ¿no? La economía predice, pero predice solamente hasta cierto punto. El asunto es ahora la ambición política, digamos, y la política exterior de los grandes poderes. ¿Cómo funciona esto? La política exterior de los grandes poderes no está totalmente atrás de la economía, trata de otras cosas, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos declina o sale. Bueno, acá hablemos de uno que dice que Estados Unidos está recién empezando, porque para uno Estados Unidos es un imperio en decadencia, entonces hay mucho trabajo sobre Estados Unidos, Roma, etcétera, etcétera, si hay cosas parecidas entre los dos, qué sé yo. Y después hay otro trabajo que dice, no, Estados Unidos es un imperio joven, el problema es que no quiere aceptarse como imperio, dice que no es un imperio, pero es un imperio joven. Todas las Gallup, encuestas de Gallup en Norteamérica le preguntan a la gente, ¿usted vive en un imperio? No, le dice, yo no vivo en un imperio, vivo en una democracia. Estados Unidos no es un imperio. Sin embargo, la política exterior es imperial, dicen. Entonces, hay un imperio que no tiene conciencia de ser imperio, no quiere ser imperio, pero es imperio. ¿Este imperio cae o sigue? Algunos dicen cae, otros dicen está empezando. Uno de los que dice está empezando es este señor, ¿verdad? Friedman, como otro, no el que escribió El mundo es todo igual, no, George Friedman es este que habla, ¿no? El otro dice el world is plano, ¿cómo se dice? El mundo es plano. El mundo es plano, no es eso, no sé, ese es otro tema. Pero este dice, bueno, la economía de Estados Unidos es 3 veces más grande que ninguna economía en el mundo hoy. Dice 5 o 10% del producto bruto, no producto bruto, del producto bruto de todos los países del mundo dependen de los Estados Unidos. Dice, militarmente, definitivamente no hay quien pueda realmente competir con los Estados Unidos, ¿no? El 22% del Global Direct Investment, ¿cómo se dice? La inversión global directa, una cosa así, 22% está en manos de Estados Unidos. O sea, es una cifra enorme cuando uno piensa que China tiene 4.5 de esa inversión. O sea, lo que están diciendo es China, mucho bla bla bla, pero en el fondo los Estados Unidos todavía está controlando el sistema. Es verdad que tenemos un banco y ese banco nos está prestando, pero como somos el cliente más importante, ese banco no nos va realmente a dejar de prestar, porque el día que nos deja de prestar, el banco se funde también. Entonces, esta es la tesis, ¿verdad? Esta imbricación de China con los Estados Unidos, que la creó Bill Clinton cuando hizo todo este tipo de lobby para que China lo incluyeran en la ¿cómo es el World Trade Organization? Eso, cuando hizo todo esto, fue para justamente imbricar a China con Estados Unidos en este pacto, y con ese pacto Estados Unidos puede dominar China mejor de lo que había dominado China. Dime, por favor. Un minuto más. Entonces, ¿quiénes son los contendientes a este gran poder que todavía domina este asunto? China, muchos dicen que sí, pero la gran mayoría hoy, es curioso, porque en América Latina todo el mundo dice China, ¿right? Y yo he ido a Asia y todo el mundo no dice China, dice US. y en América Latina decimos China. Pero mirando los números, ¿verdad? China, para este tipo de teoría, sí, es un gran poder, pero no va a ser el poder que va a dominar el mundo, ¿verdad? Entonces tenemos otra cosa, tenemos Rusia. ¿Qué tiene Rusia que no tiene China? Bueno, poder nuclear, por supuesto. Rusia tiene poder nuclear. Rusia va a poder dominar. Rusia va a poder dominar siempre que no se alíe con China. La política exterior de Estados Unidos tiene que ser dividir estos dos. No tiene que ser dejarlo que se alíen. No tiene que ser una división de estos dos para poder garantizar que el poder nuclear ruso y la potencialidad económica china, que lo tiene, no se unan en un solo enemigo. El día que se unen en un solo enemigo, entonces estamos en problemas, ¿no? Otros ven, esto no es solamente Friedman, estoy haciendo un resumen de todo, otros ven aliados en el Medio Oriente, ¿verdad? Donde Estados Unidos sí podría tener una especie de aliado incondicional en Turquía. Turquía la ven como la única bisagra del Medio Oriente, ¿verdad?, capaz de darle ese pie en el Medio Oriente a Estados Unidos, que todavía no lo tiene, a pesar de que trató de crear un nuevo estrado en Irak, a pesar de que trató de limpiar Afganistán, a pesar de que ahora en la guerra siria no sabe bien para dónde va, a pesar de que hemos tratado de limpiar Egipto, no hemos tenido éxito. Entonces muchos están diciendo, bueno, Turquía es realmente lo único que nos queda y esto es lo que tenemos que hacer.
¿Qué pasa con todo esto realmente? Ya termino con esto. Estos nuevos contendores pueden ser realmente gente que nos preocupe. Estados Unidos debe preocuparse. Estados Unidos, se recuerda que casi todos estos se preocupa por dos cosas. Se preocupa por su más cercano aliado. La recuperación europea de la Unión Europea a los Estados Unidos le hace bien y le hace mal. Le hace bien porque el mercado más importante que tenemos de inversión es con la Unión Europea. Le hace mal porque nosotros pagamos toda la defensa de la Unión Europea, porque la Unión Europea no paga su propia defensa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con ese gran mercado que está, digamos, creciendo como la Unión Europea, al cual nosotros, Estados Unidos, le paga la defensa, ¿verdad? Y si se arregla esto, ¿qué pasa con eso? Bueno, 550 millones de personas con un mercado interno tan enorme es mucho mejor y mucho más, digamos, poderoso que el mercado interno norteamericano, que tiene 250 millones de consumidores. No, tiene 200 millones en el país, pero 250 millones de consumidores en el mercado. Ese es para muchos de estos teóricos el gran enemigo y el gran amigo. La paradoja de este mundo global es que el gran amigo se transforma después en la potencia que puede socavar, digamos, la hegemonía económica de los Estados Unidos. Hegemonía militar continúa, pero hegemonía económica no. El poder está en decline no por su, digamos, poder militar, sino por su poder económico. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir poniendo dinero en el poder militar. Eso es lo que se dice, ¿verdad? Porque si no ponemos dinero en el poder militar, nos caemos porque el poder económico ya no tiene. Muchas gracias, no quiero decir. Gracias, Fernando. Seguimos con John. Bueno, gracias Daniel por tenerme acá. Pero pido perdón de antemano porque no puedo hablar de los medios tradicionales del futuro sin mencionar un poco la palabra internet como yo lo mencioné también. vine vestido un poco más tradicional, ya que voy a hablar de Pero puede los medios tradicionales. Para facilitar nuestra tarea, voy a dividir mi análisis inicial con tres preguntas. La primera, de aquí a 20 años, ¿van a existir las noticias? Dos, ¿podrán existir las noticias si no hay organizaciones responsables para la producción y diseminación de las noticias? Y tres, si las hay, ¿cómo serán esas organizaciones? ¿Qué es una noticia? El editor británico Lord Northcliffe dijo que una noticia es algo que alguien en algún lugar quiere suprimir. Lo demás es publicidad. Warren Buffett, el inversor norteamericano y uno de los hombres más ricos del mundo, dijo que las noticias son lo que la gente no conoce y a la vez quisiera saber. Napoleón dijo que las noticias siempre son malas y que por ese motivo es importante conocerlos inmediatamente. En las tres definiciones hay algo en común. Es la sugerencia de que las noticias son el resultado de un esfuerzo especial, una visión calificada y una determinación de informar a pesar de las consecuencias. Muy pocos dudan de que las noticias han sido constantes en la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado con el correr del tiempo? Es mucho. Pero podríamos resumir los cambios en tres cosas. Uno, el encargado de identificar y explicar la noticia. Dos, el medio utilizado para informar la noticia. Y tres, la creación de una industria alrededor de la noticia. Las noticias no siempre fueron informadas por periodistas. En el pasado podría haber sido únicamente un viajero que con más o menos exactitud informaba sobre algo que pasaba en su lugar de origen. Fue recién en el siglo XIX que las noticias comenzaron a ser trabajadas por periodistas profesionales. Esto coincidió con el arribo de las democracias que legitimaron las diferencias de opinión
con una visión científica, más científico del mundo y con el crecimiento del negocio de las noticias. Los hombres de negocios que manejaban los imperios noticiosos buscaban ampliar su público todo lo posible y ayudaron a instalar el concepto de la objetividad. Hicieron esto para que las noticias fueran aceptables para un público más diverso y más grande. De esta forma, los periodistas y grandes medios de comunicación se adueñaron de las noticias. El medio fue el valor único del negocio. En 1864, cuando se asesinaron a Abraham Lincoln, esa noticia fue transmitida a Europa por un cable oceánico. En 1963 fue la red de cable con que UPI informó primero al mundo, todo el mundo, sobre el asesinato de Kennedy. Sin ese medio, el periodista no valía. En cada pueblo, ciudad, eran los diarios, radios o canales de televisión lo que fueron los medios. Estos medios unidireccionales fueron fundamentales para la existencia del periodista. Eran la única forma para llegar a una audiencia masiva. Como eran los únicos que ya llegaban en forma masiva a la audiencia, controlaban acceso. Y eso era el fundamento de su control sobre los mercados publicitarios. Uno podía acceder a la masa de gente únicamente si pagaba el viaje correcto. Hoy, de todos modos, ese paradigma no sirve más. ¿Y por qué? Sencillo. Porque los hijos de cada uno de ustedes tienen en su casa acceso al mismo arsenal de herramientas y sistemas de comunicación que en el pasado fueron exclusivos de los periodistas. Tienen cámaras y filmadores de excelente calidad y con precio accesible a la persona de clase media. No necesitan de transmisores especiales, ni cuarto oscuro, ni enlaces especiales. Sentados frente al computador, potencialmente tienen acceso al mundo. Lo que no tienen es una audiencia asegurada. Eso es el tema. Como el medio es ubicuo, lo único que puede ser exclusivo, diferente, valorable, es la experiencia de las personas con y frente a las noticias. El público define qué es lo que quiere recibir, cómo lo quiere recibir, cuándo, dónde y en qué contexto. Decide adicionalmente cómo va a participar, reaccionar frente a las noticias. Dejaron de ser meros receptores. Antes tenían limitadas opciones. Los medios unidireccionales dominantes del pasado tenían más posibilidad para definir la agenda de la comunidad. Hoy el usuario lo define. La tendencia ya es clara. El usuario va a definir cuáles son las comunidades que son de interés, dónde y cómo va a participar. Ya lo está haciendo. Cuando vas al celular o a la computadora, ¿por dónde ingresas? ¿Por Gmail, el sitio de algún diario, Yahoo o Facebook? ¿Cuántas páginas tenés abiertas a la vez? ¿Cómo comunicas con otros? ¿Cómo comunican contigo? ¿Cuáles son los temas compartidos? Gradualmente la tendencia es integrar todo lo tuyo en una página, un lugar principal de interacción.
es el punto de partida. Para la gran mayoría de medios es poco probable que sean ese punto de partida. Lo importante será tener presencia ahí. ¿Cómo vas a asegurar tu presencia ahí? Esto lo veo como preguntar. Si estoy en el medio de una muchedumbre, con todo el mundo hablando y interactuando, ¿con quién voy a interactuar? Ese es el desafío de las personas de tu comunidad todos los días. Creo que la mayoría de las personas pueden interactuar con aquel que habla con más autoridad. Voy a interactuar con aquel que me escucha, que interpreta mis preocupaciones y intereses, y aquel que aporta soluciones a mi vida diaria, con aquel que siento que realmente tiene interés en mi comunidad. La visión es de una plaza central de la ciudad, y uno de los lugares más importantes de esa plaza central es el cartel donde se colocan las noticias. Una noticia es o debería ser algo único, algo que sorprende, que interesa. Sobre todo es efímero, es un producto perecedero, su novedad vence rápidamente. Ese es el límite inicial de ese valor y es un aspecto de la ecuación que debe ser atendido. Todos saben que los libros de negocio hablan de que las empresas exitosas ofrecen al consumidor un producto que tiene un valor único y de interés general en su mercado específico y que no puede ser reemplazado fácilmente. Para comenzar a cumplir con ese requisito, no hay nada mejor que una noticia. Y clarifico aquí que no estoy hablando de un comunicado del intendente, que todo el mundo tiene el mismo acceso hoy en día. Las noticias que llaman la atención son generadas individualmente, son diferentes, hacen contacto con la comunidad, son cercanos, reflejan las preocupaciones, vivencias y conflictos de una comunidad, reflejan la diversidad y aseguran el respeto mutuo. Pero una noticia aislada en sí no es un negocio. Para sostener el negocio en el tiempo debe haber dos elementos adicionales. Uno, expectativa diaria. ¿Qué pasará hoy? Dos, un ámbito para las reacciones, propuestas e interacciones. Cuando abro mi buscador de Google, lo hago pensando que me va a dar la respuesta a la pregunta que tengo y lo que va a hacer, que lo va a hacer más rápidamente y con más calidad que cualquier otro buscador. Eso es su promesa de servicio, de Google. ¿Cuál es la promesa de servicio de su medio? Cuando trabajaba de corresponsal, era muy común que mis editores me dijeran: sos tan bueno como tu última nota. Si dejaba de producir, no les servía más. A pesar de todo lo bueno que había producido en el pasado, buscarían otro para reemplazarme. Y eso en el futuro va a ser muy fácil. Y cada vez más eso es el desafío de los medios. Deben cumplir con la promesa de servicio de producir contenidos únicos, entretenidos, importantes para la comunidad todos los días. Voy a pasar un poco adelante. El primer negocio de Warren Buffett, uno de los inversores más exitoso de la historia, fue la entrega de diarios en su pueblo, Omaha, Nebraska. Lo hacía en bicicleta. Tuvo limitadas experiencias de inversión en diarios durante la edad de oro de los mismos. Pero mientras todos parecen ansiosos hoy en día para dejar la industria de los diarios, en los últimos 2 años Buffett
ha invertido 344 millones de dólares comprando 28 diarios del interior de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está viendo Buffett? Él mismo lo explica en su informe a inversores. Dijo que los diarios siguen dominando, pero solo en la entrega de noticias locales. Si quiere saber lo que está pasando en su pueblo, sea cuestiones del alcalde, puestos a la liga de fútbol local, no hay sustituto para un diario local que está haciendo bien su trabajo. Buffett es enfático en insistir que los hombres de negocio que guían a los medios deben estar muy atentos de no crear una competición no necesaria entre el medio impreso y Internet. Cada uno debería tener su perfil y costo relativo, y esto ajustado según el grado de digitalización del mercado y la cantidad y calidad de competidores. Un minuto más. Bueno, ya que muchos de ustedes son diarios, quisiera terminar con una referencia muy especial a lo que veo como valores futuros muy importantes. Gira alrededor de la distinción entre noticias generales y noticias temáticas. Consumo noticias de dos formas, temáticamente y generalmente. Temáticamente pongo un área de interés como en mi equipo de fútbol y recibo las noticias sobre el mismo de dónde venga. Lo que domina en ese sentido es el tema y no el medio. Las noticias generales de una comunidad no funcionan así. No puedo fácilmente crear una temática para atender mi necesidad de recibir toda la información que puede afectar mi vida en mi comunidad territorial. Y eso porque todos los días hay sorpresas. La temática es la comunidad con toda su complejidad. Puede pasar años sin una nota sobre agua potable, pero de un día para otro puede ser la noticia más importante que haya para saber. Y por eso que no puedo fácilmente reducir mi interés a una temática. ¿Qué es lo que pasa en esta situación? El medio vuelve a tener supremacía sobre la temática como punto de referencia. Y por eso creo que los medios que abarcan un territorio y que ofrecen una promesa de servicio, de crear una plaza pública virtual, una plaza pública plural y de respeto hacia otros, y lo digo no solamente porque es éticamente correcto, sino también porque es buen negocio, van a dominar una porción de nuestra atención en el futuro. La posibilidad de sostener este negocio o cualquier negocio y la forma de hacerlo va a depender, como siempre, de la calidad del producto y de hasta qué punto se ve como imprescindible. Muchas gracias, John. Bueno, ahora seguimos contigo. Trata de complementar la problemática de los medios, de los escenarios que plantearon acá. En los últimos años, 20 años, lo que ha pasado es la incorporación en sí dentro de la estructura de medios de un nuevo jugador que es el ambiente digital. El ambiente digital empieza, digamos, a entrar dentro del ecosistema de medios como un jugador muy complementario, un jugador visto como algo demasiado de futuro, digamos, una posibilidad de generar noticias analizadas desde el punto de vista de la problemática de los medios tradicionales, básicamente generar contenido a través de una nota, con el texto, con la foto, quizá de tiempo después empezar a hacer cosas con video, ¿no? Y lo que dramáticamente empieza a impactar en el cambio fundamental en esa ecuación es 3 o 4 motivos grandes. Uno es
el crecimiento del PBI per cápita a nivel mundial, el acceso a posibilidades de consumo cada vez mayores, eso permite básicamente poder comprar productos de tecnología a nivel masivo que antes no estaban al alcance de la gente. Hablemos empezando con una laptop, sigamos con una notebook, nos vamos a una cámara digital, seguimos por un celular y damos vuelta en la última versión con las tablets. Todo eso hace que se dispara una serie de transformaciones muy grandes en alianza con la capacidad de programación. La capacidad de programación le agrega a todo eso lógica propia, y lógica propia distinta a los medios. Hoy, ¿cuál es el principal medio del mundo? Es un algoritmo, es Google. O sea, no hay decisión de edición por parte humana en un algoritmo, sino puesta dentro de la programación. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver de cambio fundamental? Que pasamos de una lógica donde todo de alguna manera estaba programado a una lógica de no programación, sino a través de el desarrollo del software. Entonces, el software de alguna manera pasa a ser el editor. Y eso es un cambio importante dentro de las capacidades que hay de desarrollo de nuevos medios. Cuando hablamos de nuevos medios, hablamos no solamente de poner una marca de un medio tradicional dentro de las posibilidades del ambiente digital. Hablamos de medios que han nacido dentro del entorno digital. Hablamos de un Google, hablamos de un Facebook, hablamos de YouTube, hablamos de transformaciones que se dan a nivel mundial. Eso hace que se generen otros elementos que adicionan al nuevo ecosistema, a las nuevas posibilidades de medios. Otro gran cambio es el ingreso de la gente joven dentro del poder de consumo. O sea, yo soy generación X, somos generación X que estamos dentro del límite de ser centro de consumo a nivel mundial. Pero la generación Y y la generación Z son los que están entrando y los que están desarrollando el nivel de consumo general dentro de la población creciente que destacaba recién uno de los panelistas, de crecimiento del 5% que está dando los países a nivel ingresando dentro del desarrollo y en general la masa crítica de los desarrollados. Esa gente está consumiendo principalmente tecnología, está consumiendo gran parte de su consumo per cápita que antes lo asignaban a otras cuestiones, hoy están volcándose a la tablet, al mejor smartphone, a la mejor cámara digital, y eso hace que haya un cambio muy grande, porque todo eso es material de consumo que genera la propia gente para mostrarse a sí mismo dentro del ambiente nuevo que son los nuevos medios. Esto es un Facebook, esto es información que vuelca la gente en YouTube, esto es información que la gente encuentra dentro de Google, esto es información que puede llegar a cambiarse dentro de Orkut en Brasil o dentro de cualquier red social local en cualquier país del mundo. Lo que marca esto es que la forma de consumo de medios cambia y cambia drásticamente y el interés de la gente empieza a cambiar. No está ya la fórmula establecida donde a cierta hora se consume el diario, a cierta otra hora durante el día se consume la radio y a otra cierta hora terminamos viendo televisión y la novela tradicional latina en Argentina o en Brasil o en cualquier otra programación en un país desarrollado. Eso está cambiando y en forma dramática. Está cambiando, todo esto tiene a su vez un componente más que en el cambio que es la publicidad. La publicidad está creciendo a nivel mundial y sigue creciendo, y la publicidad digital sigue creciendo aún más. La publicidad sigue a la audiencia digital está creciendo dramáticamente y la publicidad digital está haciendo que todos estos elementos empiecen a integrarse dentro de un cóctel de nuevos medios. Y esos cócteles de nuevos medios encontramos dentro de 10.000 alternativas y 10.000 lanzamientos de empresas nuevos dentro de ambientes, donde se piensa en el desarrollo de los productos,
a un gran éxito, a un Google, a un Facebook, a un gol de media cancha que hace que te cambie dramáticamente la industria. Hoy, si uno mira la torta publicitaria de medios en general, en los países desarrollados estamos hablando de un 13, 15 o hasta 20% ya o más en cuestiones de penetración de torta publicitaria digital. En Argentina o en otros países menores menos, pero con un gap potencial muy grande, y es lo que está haciendo que se impulse el crecimiento de esta nueva área con detrimento de otras, ¿no? Hoy la audiencia de la TV Prime Time abierta está cayendo, está entrando dentro del cable, y el cable a su vez está saliendo del formato analógico, y estamos viendo que todas las alternativas de formato digitales de las marcas tradicionales están empezando a lanzarse. Estamos hablando de la second screen, estamos hablando de la entrada de otro gran elemento que hasta ahora, dentro del desarrollo de las alternativas de productos digitales, veíamos lo tradicional que era la marca del diario o la marca del producto impreso dentro de la web. Después vimos que eso va cambiando y va hacia redes sociales. Lo que estamos viendo ahora es que están entrando fuerte las marcas audiovisuales. Y las marcas audiovisuales ya tienen una plataforma a su vez donde poder generar modelos de negocios visuales. YouTube es una plataforma formidable. Hay otras plataformas que se están desarrollando y que ya están comercializándose. ¿Qué hace esto? Está marcando también la tendencia en la forma de tipo de consumo de la información. La gente en esta etapa está cada vez más yendo hacia un formato de consumo audiovisual en detrimento de una forma de consumo del texto. De hecho, todavía está en crecimiento la forma de consumo de fotos. ¿Por qué? Porque la tendencia del desarrollo de los productos va hacia algo que sea más fácil y digerible de consumir por la gente y que se transmita de manera más concisa porque tenés menos tiempo para consumir información. Y un último elemento, dentro de las grandes tendencias, que es el elemento Silicon Valley. El elemento de Silicon Valley está haciendo que nosotros, cualquiera que haya trabajado en una empresa tradicional y haya trabajado también en una empresa digital pura, encuentra la diferencia en la forma en cómo la gente ve diferentes formas de gestión. Nosotros en la empresa tradicional no hablamos, por ejemplo, de KPIs, no hablamos tampoco de medición de Lean Startups. Son elementos que están integrándose ahora en forma novedosa por la capacidad de financiamiento que da el Silicon Valley, que es básicamente la gran sabana africana, ¿no?, de posibilidades de financiamiento de las diferentes ideas que hay a nivel mundial en digital. Es un modo bastante distinto, ¿no?, de nivel de gestión y de forma de tener de visión de negocios de las compañías digitales con respecto a las tradicionales. Tienen otra velocidad, tienen otra forma de medir los resultados, tienen otras características de financiamiento, tienen otra visión de éxito también. Y ahí quizá lo destacable es ir a la problemática de los medios que tenemos hoy a nivel tradicional y ver cómo impacta todos estos cambios grandes. Lo que vemos es que el sistema de medios cambió para siempre. Ya no tenemos un esquema lineal de medios donde tenemos 3 o 4 grandes grupos donde estaban diferenciados. El entorno digital hace que todo se juegue en una misma cancha. Yo cuando pienso en una edición digital de un diario, tengo que pensar en que tengo que integrar video, audio, fotografía, texto, todo junto. Y de hecho es lo que está impulsando el crecimiento de eso. Las grandes virtudes que tenemos hoy los medios tradicionales: planificamos, sabemos cómo trabajar dentro del entorno normal. ¿Cuál es el problema?
esta vorágine de posibilidades que da el ambiente digital nos marean y no estamos tratando de llevar esto blanco sobre negro. Los profesionales de medios tenemos que volver al Excel, empezar a objetivar, empezar a mirar dónde tenemos que poner nuestra inversión para esta nueva área de crecimiento, ¿no? Y qué objetivos tenemos que ponernos para que esta área sea un área de crecimiento y no un área de incertidumbre. Tenemos que bajarlo a algo concreto, tenemos que empezar a bajarlo a elementos que nosotros podamos manejar, de manera tal de empezar a dar un camino a esto de cierta racionalidad, porque se le puede dar cierta racionalidad, no completa. Hoy, digamos, la mala noticia es que no hay un modelo de negocios que cierre en el mercado tradicional de medios digitales. Todavía no. La buena noticia es que si siguen creciendo los ratios de publicidad, si sigue creciendo el PBI per cápita, eso nos eleva el nivel de consumo y eleva el nivel de oferta de productos y eleva la demanda de la gente, y eso hace que tengamos más potencial de crecimiento. Muy probablemente lo que veamos dentro de los nuevos de los mercados de medios tradicionales en digital es que el modelo de negocio cierre más chico, que la estructura del negocio sea más pequeña para que termine cerrando un modelo de negocios, pero que luego veamos un estándar de crecimiento nuevo. Como decían aquí, esto es nuevo, realmente tiene 20 años de vida, es nada para lo que es la industria de medios, entre medios tiene muy larga data, y esto el desafío que conlleva es tratar de llevarlo de la manera más racional posible para ubicar los esfuerzos y enfocarlos en resultados concretos y esperables, porque si no llega la frustración, y la frustración hace que nos quedemos parados en todo esto y no llevamos mirando para adelante. Grandes tendencias, las obvias es bueno, un crecimiento mobile que de a poco empieza a monetizarse, hay un desarrollo de multiplataformas en redacciones muy grande que hace que el profesional cambie drásticamente en su forma de trabajar. Hay una recolocación de los recursos en las redacciones muy importante para el prime time del horario digital, que va de a poco. No sabemos todavía dónde nos llevan las redes sociales en crecimiento, pero claramente nos llevan a un consumo mayor de contenido. Tenemos el fenómeno de YouTube importantísimo, un impacto de la gente entrando en el mundo audiovisual mucho más fuerte y en forma activa y no pasiva, como estamos acostumbrados frente al televisor. Y para mí, todas las problemáticas que se han volcado hasta ahora en general, se hablan siempre del desarrollo del contenido y no de la problemática de la comercialización del contenido. El contenido del mundo digital es sobreofertado. Hay sobreoferta de contenido. La problemática es cómo manejar ese contenido para que sea valor agregado, ¿no?, para nuestro consumo de información y también para la compañía, cómo sea valor agregado para ser monetizable y cómo es el modelo de la monetización de manera tal de que pueda cerrar algún esquema de modelo de negocios. Todo el mundo está preocupado por cómo alocar los costos y cómo manejarlos y no está pensando en cómo desarrollar más fuertemente el área comercial dentro de sus áreas de negocios digitales. Esa es una gran falencia que se ve en general en la mayoría de los medios. Y cuando uno va al entrepreneurismo, y es una palabra que hay que empezar los medios tradicionales tienen que empezar a meterse, entrepreneurismo, tienen que entrar dentro del área de gente que está desarrollando nuevos modelos de negocios. Uno encuentra que los principales comercializadores digitales no tienen nada que ver con las empresas de medios. Y eso es un error de nuestro lado. Hay todo un desafío en la comercialización de medios digitales, hay modelos a nivel nacional importantes, regional importantes y mundial también. Son la pata que complementa el desarrollo del contenido, como también los medios tradicionales, y son en general la falencia que uno ve más grande dentro de toda la estructura de desarrollo de productos digitales. Con lo cual, la verdad que
uno cuando trata de llevar a la práctica, bueno, qué en concreto se puede empezar y desarrollar y hacer para lo que es el abordaje a los medios digitales en forma concreta y profesional. Hay un manual. El manual es bastante simple. Hay que tener una buena plataforma de desarrollo de contenido, hay que desarrollar, empezar a meter a los recursos humanos más alineados con el consumo de productos digitales, hay que hacer un trabajo importante de posicionamiento de marca digital, hay que trabajar mucho con la dirección de la empresa de medios, que somos en general tipos de 45 años para arriba y no tipos de 30 años como uno está acostumbrado a ver como accionistas o como directores dentro de las empresas de medios puramente digitales. El comprador de medios de publicidad hoy en día no tiene 25 años. Eso hace que cambie mucho también la forma en cómo tengo que trabajar para con ellos y cómo tengo que llegar a ese mercado. Me cambia hasta la persona que tiene que hablar con ellos. Y la pregunta final es, ¿esa persona tengo que ser yo o tiene que empezar a ser alguien distinto? Hay la generación Y y la generación Z tienen sus propios códigos, sus propias formas de hacer negocios. Recomendación final es empiecen a ver dentro de todo ese esquema cómo poder trabajar con ellos y con quién empezar a tener un relacionamiento a través de ellos. No mucho más. Muchas gracias, Diego. Bueno, ahora vamos a pasar las preguntas. Antes quiero mencionarlos que nos están siguiendo muchos periodistas de Buenos Aires y del interior. Para mencionar algunos, hay periodistas del diario de Entre Ríos, periodistas de la Gaceta de Tucumán, de Río Negro, que es Río Negro y Neuquén, del diario La Tarde de San Juan, también del diario de Cuyo, de la revista PMID de Córdoba, de la radio 840 de Salta, de Antena 8 de Tucumán, diario Huarpe de San Juan, el diario Los Andes de Mendoza, el diario El Argentino de Gualeguaychú, Entre Ríos, gente de la Secretaría de Información Pública de la provincia de Córdoba, gente del sitio Poder Digital de Jujuy, del diario Muentehuey de la provincia de Córdoba, diario La Tarde de San Juan, Noticias Enfoque de la provincia de Buenos Aires, Estilo Caja de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchos periodistas del interior que se suman a los de la ciudad de Buenos Aires. Acá hay algunas preguntas. La primera es para los tres. Les pido una respuesta de no más de 2 minutos a cada uno. Y es, ¿qué significa, qué impacto puede tener en el futuro la venta del Washington Post para la política norteamericana, para los diarios y para Internet? Empecemos con Fernando. El Washington Post no es un diario, es un fenómeno cultural, ¿verdad? Es un fenómeno cultural político y es como haber vendido el logo de RCA Victor, ¿verdad?, en los años 80, cuando los japoneses compraron la mitad de Los Ángeles, o haber vendido Metro-Goldwyn-Mayer, el estudio que tiene mitad y mitad de inversión japonesa y mitad Yo pienso que los medios no son solamente una manera de transmitir información, son un fenómeno que genera subculturas. Y hay un estudio muy lindo, muy interesante, ya termino con eso, que lo hizo George Clark, que es un cientista político que no tiene nada que ver con medios, pero lo hizo acerca de la subcultura del New York Times, ¿no? Como el New York Times ha tratado y ha tenido éxito en generar esta subcultura. Y New York Times tuvo mucho tiempo pensando en vender, y cambiar de directorio y cambiar digamos, las inversiones a los inversores. Y lo que paró eso fue el miedo de que los que compraban pensaban que esta noticia de la venta iba a dañar realmente el New York Times, aunque el staff de periodistas hubiera sido igual, el impacto psicológico de esa venta iba a dañar. Y con el Washington Post creo que estamos hablando de una cosa muy parecida, en mi opinión. ¿John? Había una cita de editor de un diario sureño de Estados Unidos que de la época
época buena de los diarios que decía que había dos grandes instituciones de Estados Unidos que a él le habían asegurado un buen pasar en la vida, que uno era el monopolio y otro el nepotismo. De alguna forma los grandes diarios vivían de monopolios. El Washington Post es el diario totalmente dominante del mercado de Washington, y el nepotismo, o sea, de familia en familia en familia, de la misma familia básicamente. Y ahora viene Jeff Bezos, y yo creo que únicamente puede ser positivo para el futuro del diario llegar a una situación donde el mundo cambió dramáticamente, los viejos dueños estaban desactualizados de alguna forma con el mundo y tampoco tenían la plata necesaria para gestar una nueva presencia del Washington Post en el futuro. La única duda que queda ahí es que lo que sí los viejos dueños de diario que tenían un buen pasar en la vida hacían habitualmente es mantener un rumbo que mantenía el diario separado, el contenido del diario separado del negocio. Y la única pregunta, creo que nadie duda de que Jeff Bezos puede llevar a cabo un buen proyecto de negocio. La cuestión es si va a mantener la separación entre el mundo de negocios y el contenido editorial. Jeff Bezos es uno de los 5 cracks de la nueva economía digital. Jeff Bezos es no solo creador de Amazon, sino también creador de ahora uno de los sistemas más importantes de hosting a nivel mundial. Jeff Bezos es con digamos, los chicos de Facebook, de YouTube, de Bill Gates y Steve Jobs. Es una de las pocas personas que puede pensar un esquema disruptivo para la prensa y algo nuevo. Tiene todos los ingredientes de conocimiento de distribución, de tecnología, de ambición política, creo yo también, de mostrar en el mundo que no solamente es exitoso haciendo productos de tecnología, sino llevando la tecnología a productos no tan tecnológicos. Por lo que sé, el Washington Post venía de una gestión bastante mala a nivel digital, tenía ratios de venta, de publicidad y de penetración de productos bajos con respecto a New York Times o con respecto a otros medios americanos. Y lo que podemos esperar de él es la mejor persona posible para hacer algo completamente distinto. Así digo, vamos a seguir alternando una pregunta de la gente que está siguiendo por la etapa TV con la que está acá. Acá también hay presencia de representantes de medios del interior, de La Barriga, de Tres Arroyos, de Azul, de Tucumán, entre otros. Así que empezamos con Diego. Bueno, gracias. Dos preguntas para John, en realidad. Mencionaste la cifra que invirtió Warren Buffett en medios tradicionales y mi pregunta es al revés, si no sorprende por lo chiquita que es, por lo poco que valen los medios, como el caso de Washington Post, ahora no me acuerdo la cifra, pero me sonó muy poquita. Sí, y incluso me recuerdo la cifra por la que se pagó Business Week, que Bloomberg pagó $5 millones por una marca como Business Week, cada vez son más chiquitas. Y por otro lado, la pregunta es si estos intentos de los diarios, a la cabeza del New York Times, de imponer sus paywalls, que en algunos casos están funcionando muy bien, se va a imponer en el mundo de Internet en general como la cultura o el paradigma de pagar para leer. La primera pregunta sobre el valor, obviamente es un valor muy chiquitito, es como lo que pasó con el New York Times, que no me acuerdo la cifra exacta, pero compró el Boston Globe por 1.100 millones. 10 semanas.
Sí, o sea, en un periodo de 15 años más o menos, el valor bajó muchísimo. Igual, Warren Buffett va y busca un precio, cuando estaba en el precio deprimido de más, ¿no? No es que está tan barato, es que la gente que son dueños no tienen una visión del futuro de cómo manejarlo. Entonces él dice, pues lo compro barato y lo puedo valorizar o volver a tener un valor, no todo lo que era antes, pero un valor racional a su posibilidad de generar dinero. O sea, obviamente los diarios gradualmente van perdiendo lo que tenían antes, que era el monopolio sobre un territorio, que era en mucha parte del mundo la realidad, porque eran los únicos que tenían los medios físicos para entregar, que tenían grandes barreras de entrada al negocio. Hoy en día armas tres pibes se juntan y arman un sitio en internet con una mínima inversión. En el pasado tenían que comprar una planta impresora, camiones de entrega, importar diario, papel diario, todo un lío para entrar en el negocio. La segunda era sobre las posibilidades de que se convierta la cultura del paywall a algo generalizado y aceptable. Yo personalmente creo que eso depende mucho sobre la posibilidad de realmente generar contenidos muy válidos dentro de un esquema de una comunidad real. Yo no lo veo como una cosa generalizada. Creo que van a existir dos mundos. El mundo mucho más grande va a ser el mundo sin paywall. Pero va a haber un mundo con paywall. Pero va a ser de información más exclusiva o de una comunidad de personas con intereses compartidos que quieren mantener una comunidad y para sostenerlo están de acuerdo en pagar por ese privilegio, digamos. Bueno, ahora seguimos. Acá se repiten algunas preguntas referidas al paywall, pero con una particularidad, que un periodista de Coronel Suárez agrega si un diario de contenido que genera un diario de interior, hablando del monopolio del que mencionaste, podría considerarse contenido exclusivo por el cual la gente esté dispuesta a pagar a través de una barrera de acceso en el plano digital. Luego tenemos una pregunta de una investigadora del CONICET y dice ¿qué futuro se espera para los periodistas en general? ¿Quieres empezar? Bueno, comienzos. Buffett habla de un ejemplo de un diario que ha manejado la presencia del diario impreso con la presencia del diario digital, el diario digital con un paywall para no pisar al diario impreso. Pero tiene que darse en un contexto donde no hay muchas influencias externas que compitan. Pero dice, y claramente la lógica dice, no hay que competir entre vos mismo. Si estás en un mercado donde no hay mucha competencia y vos sos la presencia dominante y tu máquina de dinero sigue siendo el diario impreso, no vayas apurando demasiado, desvalorizando el diario impreso. Acá había una pregunta sobre
las perspectivas para los periodistas en general, pero los complementos porque están entrando dos más. Una docente de la Universidad Nacional de Quilmes quiere saber cómo puede afectar la convergencia, ¿no?, la integración entre la redacción papel y la redacción digital al futuro de los periodistas en general. Acá Alicia Giorgetti del diario Clarín dice si concretamente en el mantenimiento de los puestos de trabajo, de qué manera la introducción de lo digital dentro de los medios gráficos puede afectarlos, ¿no? Si se pueden adaptar o no, qué perfiles se van a buscar. Lo que uno ve es que hay adaptaciones en cuanto a forma de trabajo, carácter de las personas, funciones. La característica de ser buen periodista sigue siendo vigente en un nuevo entorno digital también. Y también, digamos, trabajo alineado junto con la redacción y las autoridades de redacción. Lo que sí se ve es que los intereses de los nuevos periodistas son distintos de los intereses de los viejos periodistas. Y que no necesariamente los nuevos son mejores. Hay, digamos, dentro de las redacciones, por lo que he visto últimamente, hay como un debate entre también lo que agrega el hecho de, digamos, en la temática, lo que agrega lo digital en la temática de debate versus cuánto se pierde de racionalidad, de pensamiento y de elaboración de las noticias, no tratándolas como se trata en el ambiente periodístico tradicional. El ambiente digital es mucho más crudo y mucho más plano, lo cual hace que, digamos, la noticia se planifique mucho más rápidamente y se estandarice. En el ambiente periodístico tradicional no, hay mucho más debate, mucho más enriquecimiento, mucho más trabajo de elaboración. Eso no se va a perder, eso se va a mantener. Lo importante es cómo complementar eso con la demanda de velocidad de la gente. ¿Una pregunta acá? Seguimos, mientras tanto hay una pregunta para Fernando que dice ¿cómo ves el futuro de América Latina en particular? Podría escribir un bestseller si supiera la respuesta directa. He visto, bien brevemente, podría empezar por lo negativo y lo positivo y después tratar de... Pero no voy a hacer eso, porque si hago eso estaríamos 20 minutos más. El futuro de América Latina no existe, porque América Latina es una entelequia. América Latina es una entelequia que tenemos en la cabeza porque nos ha enseñado que existe una región del mundo que se define por una cultura. Porque América Latina, si usted habla de el sudeste asiático, es una calificación geográfica. Si uno habla de Norteamérica, es una calificación geográfica. Uno habla de Europa Oriental, Occidental, son todos geográficos. El único continente del mundo que tiene una calificación cultural es América Latina. Y hemos aceptado esto y creemos que hay una cultura latina que no existe, el mismo que ya hablaron, la cultura norteamericana, que es ridículo, o de una cultura, qué sé yo, sudeste asiática, que también sea ridículo, o africana. No existe. Ahora, dentro de América Latina, digamos, hay sistemas muy diferentes unos de otros, y cuáles son, digamos, los futuros de estos sistemas. 3, 4 descollan. México no tiene demasiado futuro, me parece bueno en este momento. Los pronósticos con respecto a México son casi todos negativos. No solamente tiene que ver con el asunto, digamos, que todos sabemos de la destrucción del sistema político mexicano y de la carencia de un sistema de tomar decisiones que afecte a todos los mexicanos. No tienen eso, no solamente con la droga y todo lo demás, pero también porque en lo que vemos en México, todos los avances de la revolución industrial mexicana, los pequeños puntos, digamos, industriales que México tenía, todas esas cosas están declinando a una increíble desaceleración de producción. Lo que vemos en México es un retorno a un México que ya no existe, que era el México de los años 70-80. Ese México no se puede volver a ese México, entonces hay un futuro muy incierto. En el caso de Brasil tenemos un futuro incierto, pero creemos que hay puntas, digamos, de producción muy importantes en Brasil, y lo estamos viendo fundamentalmente. Y aparte tiene que ver con una psicología del elite brasilera, que es un contexto muy diferente a la psicología del elite de México. La psicología del elite de México tiene que ver con no ser los Estados Unidos, o con, digamos, ser pero no ser, ¿no? Ese tipo de, como dijo Carranza, ¿no? Tan cerca
de Estados Unidos están lejos de Dios, que eso es, digamos, la maldición de México. En el caso de Brasil tenemos una élite que quiere ciertas cosas, que hay un plan de futuro muy concreto, y pienso que tiene una infraestructura, digo, viste ahí, que le puede permitir eso, aunque tiene que sobrepasar muchas cosas. Digamos, la otra comparación que siempre se hace con Brasil sería India, ¿verdad? Los dos con cierto impulso, pero los dos con una contradicción enorme social dentro de eso. Argentina no voy a opinar, voy a dejarlo para el debate si es que hay, pero pienso que está dentro también de otro submundo en América Latina que no es comparable con Brasil, que no es comparable con México. Y después tenemos los colombianos, ¿verdad? Y los peruanos, que están haciendo cosas diferentes. Acá todo el mundo piensa en Chile, pero en los Estados Unidos, en los medios que yo me manejo, se piensa mucho más siempre en Colombia o en Perú, ¿verdad? Como, digamos, las puntas de un nuevo modelo, no solamente de desarrollo, pero de reorganización social de la América Latina. No tanto se piensa en Chile, que ya se lo ve como una cuestión establecida, pero Colombia y Perú serían los dos otros, digamos, incógnitas, pero incógnitas buenas, ¿no? Con buen pronóstico. Como digo, Argentina, dejaría que alguien que es argentino y que vive aquí y que tiene mucho más que decir que yo pudiera opinar. Pero las noticias son buenas por ese lado, ¿no? Lo que vemos de malo es que Centroamérica no va a salir adelante, no sale, Centroamérica no va a salir adelante. Pienso que en los próximos 15 años vemos la misma Centroamérica que vemos hoy, y pienso que algunos países de la América del Sur también tienen pronósticos bastante negativos, ¿no? Bueno, Paraguay, etc. Bolivia, uno dice que sí, otro dice que no, hay mucha contradicción. Perdón. Gracias, Fernando. Bueno, acá hay una para Diego. Pregunta si crees que las redes publicitarias digitales son una alternativa para pelear contra Google a largo plazo. Dicho, ya lo están haciendo. Hay empresas ya que están bastante establecidas y que están desarrollando sus redes propias hasta para medios tradicionales. Creo que es un complemento a una serie de digamos, de elementos de batalla comerciales para monetizar los tráficos de los sitios y de las estrategias digitales. No es lo único que hay que hacer, pero por algo se tiene que empezar, y una de las formas de empezar es esa, a través de las redes. ¿Alguna pregunta más por acá? Sí, ahora digo un poco de la diferencia, digamos, en el tratamiento de la noticia, del contenido de periodistas en el medio digital y para los medios tradicionales, ¿no? O sea, fundamentalmente lo que se va perdiendo con el tiempo es la capacidad de escribir un relato que tenía el medio, digamos, el medio gráfico versus el medio digital, un poco por la disposición, es decir, estética o de formas con que uno visualiza ese producto. Sí. Pero tampoco hay demasiada formación, digamos, no hay digamos, formación técnica para los nuevos formatos. Digamos, es un poco tratar de adaptar, lo que vemos los medios, es tratar de adaptar el tradicional, el que por ahí tiene una perspectiva más joven, e introducirlo en el formato, en el nuevo formato. Pero no hay una diferenciación que nos permita hacer ese doble producto que marcaba John, de ser, no competir, pero no tenemos cuesta encontrar el camino para formar para los dos ámbitos diferentes. La hay. Lo que pasa es que la velocidad de los cambios es tan brutal, es tan grande, que hay que tomarlo por etapas. Cuando yo hago un formato de noticia en papel, lo hago de una manera. Cuando lo hago para la web, ya lo estoy pensando que esa nota va a estar principalmente consumida por la mañana. Cuando lo hago para redes sociales, tengo que pensar que en Twitter tengo 140 caracteres y que puedo subir una foto o un video. O en Facebook tengo que pensarlo para que no sea amigable y la nota no esté pensada con una digamos, estrictamente periodística, sino también con una cierta cuestión de amigabilidad para que sea también consumida por el entorno de Facebook. Cuando voy a Pinterest estoy hablando de una red social completamente distinta en general. O sea, el entrenamiento es casi sobre la cancha y casi sobre, digamos, sobre el pucho, como hablamos acá en buen criollo, pero hay 2 o 3 lugares donde están trabajando en diferentes maneras de tratamiento de la información en base al soporte. Se podría
agregar una cosa. Yo creo que generalmente hay un énfasis, pero tremendo, en cantidad. O sea, en cantidad de información, no calidad. Y además, como en muchas redacciones, la cuestión de calidad es muy flojo, y hoy en día se toma de acá, de allá y acá. Yo creo que pierde esa sensación de ser algo real, algo que uno puede decir, ah, sí, yo también tengo esa sensación. Ha perdido, el texto se hace como una cosa digital, que no se toca, no tiene sabor, no tiene olor, nada. Entonces, yo como autocrítico y como hombre de negocio, cuando decía, yo no quiero tanto, quiero contenido bueno, quiero una nota que tiene 1 millón de impactos y lo cambio por 100 notas que tienen la misma cantidad solamente porque generan eso, pero nadie se acuerda de las 100 notas, se acuerdan de la una nota que tiene 1 millón de impactos. Acá tenemos varias preguntas que plasman una preocupación que se repite sobre cómo pueden cambiar las condiciones laborales a partir del nuevo contexto, pero que lo realizan distintos periodistas, pero también hay una pregunta desde el otro lado del mostrador, desde el área gerencial, que dice si la legislación laboral argentina no puede ser un freno letal para los diarios en el ritmo de cambio que requiere el mundo digital en particular. La legislación laboral, hoy por hoy, digamos, sí es un esquema rígido donde uno tiene que ver cómo se mueve, pero también hay una relación de sentido común. Hoy, digamos, el profesional digital está tendiendo a hacer un poco de todo. No se concibe, en el mundo desarrollado uno ve medios donde se trabaja, un fotógrafo hace video y edita y genera el contenido y llega hasta, digamos, la locución. Yo creo que eso se va a acomodar de a poco, paso a paso, con el sentido común y con, digamos, la necesidad de mantener la fuente de trabajo también en la empresa en marcha, porque no, si seguimos, digamos, la división de tareas y de trabajo específico by the law, lo que vamos a encontrar es que vamos a necesitar 3 tipos para hacer 4 tipos, para hacer trabajo de 1, y no tiene sentido común, por peso propio eso va a decantar. Hay que tener paciencia. Anteriormente Diego mencionaba que la audiencia está mirando hacia lo audiovisual. Le pregunto a ustedes que se sientan más cómodos para contestar, ¿en qué lugar queda el texto para el periodista? Digo, si nuestra tarea es escribir y contar una historia desde la gráfica, ¿no? Casi la mayoría, ¿en qué lugar queda el texto en lo digital? Te puedo aclarar un poco más la frase que di. Lo que vos ves es que los crecimientos de información vienen mucho más fuertes por el audiovisual que por el resto. No es que el texto vaya a morir, no es que el texto quede fuera de la mezcla de productos, pero estamos viendo que el principal consumo de información en móviles está empezando a ser los videos. Estamos viendo que en tablets los videos están, digamos, consumiéndose en forma muy fuerte. Estamos viendo que la gente joven está queriendo encontrar a través de digamos, el contenido audiovisual su forma de informarse. Con eso no quiere decir de que el texto quede fuera de lado, ni mucho menos, pero el tiempo asignado al análisis, ¿no?, del texto cada vez es menor. Y cada vez más tiende la gente a informarse rápidamente a través de un video. Y eso va a tener su peso específico en las redacciones. Con lo cual, a mi criterio, hoy, y esto lo he hecho en perfil en su momento, estamos trabajándolo en DINE ahora también,
trato de impulsar el hecho de que la gente empiece a trabajar el formato video, el formato visual más fuertemente que nunca. ¿Alguna pregunta más por acá? Acá hay otra pregunta para Diego. Dice, ¿cuánto crees que habría que invertir para lanzar un medio digital puro que compitiera con un diario líder en una provincia? De hecho, se está haciendo, casi todos los diarios líderes tienen competidores 1, 2 o 3 que son puramente digitales. Las inversiones son relativamente chicas y son medios mucho más flexibles, mucho más maleables, mucho más controlables dentro de su estructura de costos. Con lo cual, la pregunta es recontra valedera, ya existe, ya está en marcha ese proceso más grande hoy de periodismo digital que hay en Argentina, y realmente hay que esperar a ver su devenir, que ya está en funcionamiento, ¿no? Las inversiones son chicas, no son importantes. ¿Conoces algún caso concreto? Mendoza Online, sobre Mendoza volumen de Online, periodistas? Mendoza Online, Cuyo Noticias, bueno, en digamos, medios no tradicionales, pero que sí, PsicoFXP, bueno, Taringa ha sido uno de los emblemas junto con Mercado Libre de inversiones chicas que han terminado siendo, para mí, un monstruo más importante que cualquier medio tradicional argentino en digital. Y también tenemos fenómenos relacionados principalmente a radios. Las radios son un buen elemento de ancla para desarrollar un diario digital. Lo tenemos en casi todo el país. Podemos encontrarlo en Gualeguaychú, podemos encontrarlo en San Luis, podemos encontrarlo en el sur o en Córdoba. ¿Alguna pregunta más? No, Cerramos con la pregunta. Para completarlo esto le digo, pero ¿y estos medios son sustentables, son rentables o son una apuesta política o algo así? Hay de todo, para todos los gustos, pero la estructura de costos es chica, con lo cual lo que veo es que van a comer, como el esquema de los nuevos entrantes en telecomunicaciones, van a comer una participación de un 15 o un 20% de la torta publicitaria tradicional, entran dentro de un modelo de negocios donde la pérdida es muy chica, y en un contexto donde los modelos de negocios no están funcionando, es un negocio en sí perder poca plata. ¿Alguna pregunta más? Bueno, cerramos con esto. Muchas gracias a todos los que nos siguieron por ADEPA TV y a todos los que están aquí con nosotros. Todos los que están aquí van a recibir un libro de Fernando ahora a la salida. Aunque no quieran. Aunque no quieran. Hay que leerlo. Obligado. Muchas gracias. Gracias.